Buenas tardes, bienvenidos, un placer tenerlos acá y un placer tener a la compañía de Baldur Brönnimann, con quien hemos trabajado hace 10 años, trabajamos juntos 2 años y pues hemos seguido en contacto todo este tiempo. Y yo creo que lo que vamos a tener aquí es un poco una conversación que hemos mantenido durante los últimos 10 años, pero haciéndola un poco pública y involucrándolos ustedes. Para contarles un poquito el contexto, pues Baldur en este momento dirige la Sinfónica de Oporto en Portugal, dirige la Sinfonía de Basilea en Suiza y pues trabaja como director invitado con otras orquestas, con otros ensambles, con otros proyectos también. El año pasado estuvo en Estados Unidos, también ha trabajado con ópera, por ejemplo en el Colón de Buenos Aires. En esta sala, por ejemplo, dirigió un montaje con ensambles de cámara de la Sinfónica Nacional en un programa dedicado a John Adams, y esa misma semana se hizo un programa orquestal con la Sinfónica Nacional. Fue director de la Sinfónica Nacional aquí algunos años. Y bueno, y en mi caso pues yo programo esta sala de conciertos y trabajamos juntos programando la Sinfónica Nacional. Entonces nos inquieta mucho el tema de la programación, de para qué sirve esto, por qué es que programa uno conciertos, para qué sirve la música. Y la idea es continuar un poco esa conversación que hemos tenido, como les digo, desde hace unos 10 años, muchas veces con una botella de vino en la mitad, pero en este caso estamos con agua y café. Bueno, yo quisiera empezar, Baldur, con una pregunta. En 2014, en tu blog, tú escribiste una lista de 10 cosas que deberían cambiar en las programaciones musicales o en lo que hacen las orquestas. Y esa entrada en el blog se volvió una cosa viral, sí. Salió reseñada en todos lados, se tradujo al francés, lo publicaron periódicos en muchos lugares. Y uno de esos puntos era que los artistas deberían entrar en contacto, estar en contacto con el público desde el escenario. El sábado pasado, que estabas dirigiendo la Filarmónica de Bogotá, interpretaron las danzas eslavas de Dvorak e hiciste una introducción. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo piensas tú hacer que esas introducciones conectan o hacen una diferencia en la manera como un ensamble artístico se conecta con el público? Lo que pasa con mucho de la música clásica que tocamos es que ya se llama música clásica, ¿no? Tenemos mucha diferencia o mucha distancia histórica, y no solo distancia histórica, tenemos muchas veces distancia social, tenemos distancia geográfica, entonces todas esas distancias sirven un poco para separar el público de la música, ¿no? Y si uno quiere volver al inicio de lo que música en un momento era, en tiempos que sea de Beethoven, Schumann, Wagner y tal, hay que romper un poco la barrera que existe entre la obra y el público. Y eso normalmente pasa a través del artista que interpreta la obra. Entonces, era simplemente un poco esos 10 puntos en el blog. He escrito un poco porque yo siento siempre que en música clásica que se ha perdido un poco esa conexión directa y se ha convertido un poco en algo que no se puede tocar ni se puede mirar muy de cerca. Entonces las ideas son un poco alrededor de esto. Y yo tengo que decir que en ese aspecto también he aprendido mucho en Colombia, porque aquí, como hay en cierta manera un poco menos tradición en música clásica, pero mucha tradición musical, yo he visto la conexión que tiene la gente con su música, pero no necesariamente con música clásica. Entonces he visto un poco dónde está el punto ese de contacto a donde tenemos que llegar con música clásica también, ¿no? Y con esa
usando un poco esa relación y me devuelvo a las danzas eslavas. Hablabas en esta introducción de cómo Dvorak, cómo estas músicas que están en las danzas eslavas no eran necesariamente de un solo país, sino era una mezcla de culturas, que el mismo Dvorak había sido un inmigrante en Estados Unidos. Y ese tema migratorio, sé que lo has tocado en distintos escenarios, inclusive en Estados Unidos, donde el tema migratorio ahorita es un tema polémico. Sí, no, en Europa también, en muchos sitios. Eso no genera mete a una orquesta o a un ensamble artístico en problemas a veces y ahí me surge a mí una discusión siempre, y es el papel que tenemos en las entidades culturales frente a polemizar o no polemizar o participar en las discusiones públicas o políticas de nuestro momento, especialmente en entidades culturales, digamos, como esta o la Filarmónica de Bogotá, que son entidades que de alguna manera están financiadas, o de alguna manera no, están financiadas por entidades públicas. Sí, tú ya me dijiste que no puedes hablar de política, pero Para nada. Pero yo sí. Entonces, mira, para mí, uno de los aspectos que es clave es que la música se mete donde hay conflicto y donde la gente que lo escucha tiene preguntas, ¿no? Yo creo que si evitamos este lado, le sacamos a la música algo que es muy, muy esencial. Yo creo que hoy es también un momento muy, muy particular por eso, porque hoy es una cosa ya casi radical sentarse en una sala así y se bajan las luces y no se escucha nada más que una obra durante media hora. ¿En qué lugar tienes eso? Es como leer un periódico, leer todo un artículo, ya es casi algo radical, porque no solo lees así como 140 letras en Twitter, es algo que profundizas, algo que te expones a algo más complejo de lo que es lo más evidente, ¿no? Entonces, yo creo que eso implica pensar, eso implica como autonomía de las personas y es en sí ya un hecho político, porque el hecho de pensar, tomar una posición, eso es lo que es implícito en las obras clásicas. No hay que olvidar que, hablamos de eso el otro día, en tiempos de Beethoven es cuando en Europa muchas de las series de conciertos como esta, de esta sala y esas series empezaron, porque había una constante demanda para escuchar las obras de Beethoven otra vez. Por ejemplo, se formaron muchas orquestas que antes eran así como se formaron de vez en cuando, se hicieron regulares y se construyeron series de suscripción, porque esa música representaba las aspiraciones de las nuevas clases medias, ¿no? Entonces, ahí se ve que la música estaba en el pulso de su presente, ¿no? Y no solo la música, pero también el pensamiento sobre la música. Había políticos, filósofos, escritores que escribían sobre música, que era en el centro de la discusión. ¿Por qué? Porque tocaba el nervio de las preguntas de su momento. Y yo creo que eso es un aspecto esencial a el que tenemos que volver si queremos que la música clásica tenga un papel que jugar en nuestro presente. Tú diriges muchos ensambles de música contemporánea y hay cantidad de vertientes en la música contemporánea, algunas que son tremendamente estéticas e intelectuales, donde casi que toca leer una explicación acerca de la obra para poder apreciarla completamente, y otras que de alguna manera han vuelto simplemente a la música en su esencia musical, digamos, no hay necesidad de entender nada para poder escucharla. ¿Cómo se puede conectar un público? Ese es un reto que yo tengo. Es la formación musical en Colombia para el público que no es músico no es buena. O sea, en nuestras escuelas no hay una formación musical que dé un contexto, y en esta sala yo me veo obligado a presentar
obras, pues como lo hicimos hace unas semanas con el ensamble Cepro Músico, obras de Revueltas y de compositores colombianos que están vivos, de compositores mexicanos que están vivos y están trabajando en unas estéticas que obviamente recogen y unos lenguajes que recogen toda una tradición de composición musical, pero hay una distancia gigante entre estas composiciones y el público. Tú que trabajas mucho en eso y que dices que el artista tiene que conectarse con la audiencia, ¿cómo haces esa aproximación? ¿Cómo haces que esa música sea relevante para este público si además muchas de ellas no tienen un trasfondo necesariamente político o actual, sino realmente muy, muy, muy estético? Sí. Mira, en cada sitio es distinto, ¿no? Y aquí en Colombia, yo sentí en el tiempo que estaba director de la Sinfónica Nacional, que a veces que hay gente que, que les interesa fundamentalmente la música porque ya conocen, después hay otros que simplemente no tienen acceso, y después hay otros que tienen un poco un tema como colonialista con música clásica. Es que gente me dijo, mira maestro, eso es su música, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Entonces claro, ahí aprendí un poco que hay que, aquí uno no puede hacer esa conexión de la misma manera como en Francia, ¿no? Donde hay como una otra situación actual. Hay que entrar en el tema colombiano, y yo creo que una cosa que es esencial aquí es que la gente entienda que también es su música. No es música, Mozart no es de los austriacos y Dvořák de los checos, qué sé yo, pero es música colombiana también, y eso también tiene que pasar por las obras colombianas. Aquí no hay mucho repertorio histórico, pero eso me parece genial porque se puede crear un repertorio. Y como tú tienes el museo al lado, estás conectado con la realidad colombiana. Yo creo que cierta manera, como hay muchas cosas para construir, también hay mucha posibilidad de hacer algo que de verdad es relevante, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando hicimos John Adams juntos, y en la Tadeo tocamos Wunddresser con Valeriano Lanchas y tal. Y Wunddresser es un ciclo de canciones que va sobre las heridas de la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Y el enfermero que atiende las heridas de guerra, ¿no? Esos para mí son obras que claro que vienen de otra cultura, pero tienen una referencia muy clara que la gente se puede identificar con eso, ¿sabes? Yo creo que ahí hay momentos que hay que enganchar. Que quiero hablar un momento sobre el tema del museo, porque en los museos han hecho mucho trabajo en ese sentido, porque desde los 60 y tal había mucho research en el tema de cómo conectar las colecciones con el público, y hay ese estudio de Bourdieu, viste, que habla sobre las clases sociales y el acceso al arte y tal, y ahí salió la teoría de los museos interactivos, en el sentido que el espectador tiene que ser involucrado, que tiene que poder hacer algo o involucrarse de alguna manera. Y yo creo que eso es lo que sería interesante para nosotros mirar un poco más también. Pero hubo obras de los 60s, inclusive 70s, donde el público también estaba involucrado. Y esas obras, yo no sé, hoy yo las siento como mohosas, como que ya hicimos eso, ya Sí. pasamos por ahí, ya estuvimos como locos y ya pasamos por esa etapa. Y el otro día también lo hablábamos, que en un museo es mucho más fácil porque una exposición queda 4 años, inclusive aquí que hicimos el remontaje de la colección del banco. Sí. Es un remontaje pensado para durar, ¿no? La verdad no sé para cuánto tiempo está pensado, pero mínimo 10 años yo me imagino que el montaje de la exposición permanente está pensado así, y en 10 años tendremos que reevaluar si esa es la mejor manera de presentar las obras, si hay otras obras en la bodega que hablan más acerca de este tema, que salió una teoría que dice que las obras de arte de X o Y.
Pero en música es mucho más difícil. O sea, aquí estamos haciendo prácticamente 2 conciertos semanales y pensar, o sea, cada concierto es un museo, cada concierto termina siendo una pequeña exposición en donde además uno tiene que negociar con el artista invitado. O sea, yo no necesariamente puedo imponerle a un artista que tocar, puedo orientarlo, puedo pedirle, pero seguramente un artista me va a decir, mira, qué pena, excelente obra, me encantaría, no me la sé. No me la sé, en 6 meses no la voy a tener lista. La única sala de conciertos que me la ha pedido es esta y yo viajo por todo el mundo, o me pagas lo que me cuesta aprenderme esa obra 4 meses y la toco con todo gusto o no. Entonces la música sí tiene unas condiciones un poco diferentes frente a los museos, que es distinto a los discos. Por ejemplo, los discos sí tienen un poco esa posibilidad. Sí, lo que pasa es que casi nadie escucha discos. No, pero lo que veo, por ejemplo, cuando entro en la sala, hay el calendario y todo. Entonces, claro, uno dice Cuarteto Forré, dice artistas, tal. Entonces, claro, eso está bien para gente que sabe que es un cuarteto o que conoce poco nombres de compositores y todo. Pero muchas veces gente que primero nunca ha ido a una sala de conciertos y ni tiene concepto muy claro de lo que es música clásica, entonces claro, no saben qué es eso. Y más allá, por ejemplo, si hablas de música contemporánea, incluso el público que va a conciertos no sabe. Tú pones 10 piezas y no podría ser, uno no tiene concepto como eso suena, ¿no? Entonces hay que ir por otros caminos para darle un poco unas pautas o unas herramientas a la gente que sienten que eso es lo que pasa aquí dentro, es también para ellos. ¿Sabes? Yo siento muchas veces, este blog que lo escribí un poco porque viajo mucho, ¿no? Y veo muchas salas. Y por ejemplo, esta sala es una típica sala del siglo XX, es democrática, ¿no? No hay así butacas para diferentes estratos sociales, hay una entrada donde todo el mundo entra, la gente se mezcla en el mismo foyer, y entonces yo siento que en ese aspecto hemos avanzado un montón. La Filarmonía de Berlín, que son todas salas muy democráticas, ¿no? Pero en el formato de presentar los conciertos, muchas veces seguimos en lo del siglo XIX y algunas reglas a lo mejor hacen un cierto sentido, pero algunas otras existen simplemente para separar los que saben de los que no saben. Por ejemplo, cuándo se puede aplaudir, cuándo se tiene que callar, cuándo puedes mirar algo en la libreta y cosas así, ¿no? Entonces, claro, si alguien hace algo que no está en el canon, dice, es que es una afición, ese es nuevo, ¿sabes? Entonces, ahí hay un tema que yo sentía que hay que romper, y esas propuestas las hice una mañana, tampoco pensando tanto, pero lo que sí que quería decir que cada uno tiene que pensarse eso, porque tú no puedes separar la música del marco en la que lo ves. Entonces, si alguien no entra en una sala de conciertos porque o no se entera o cree que no es para él, entonces ahí tenemos que hacer algo. Aquí hemos visto unas cosas muy interesantes. Tenemos una regla muy estricta de no tomar fotos. Primero, pues yo creo que distrae a muchos de los artistas que están muchas veces interpretando obras complejas, pero también para mí la principal preocupación es que no es el público, al ponerse a sacar una foto, no está pendiente de la gran oportunidad que es escuchar música en una sala con una acústica, con un ambiente con una comodidad en la que tiene acá. Tuvimos una experiencia en un concierto con una cantante colombiana muy famosa, y la primera reacción de todo el público fue sacar su cámara y empezar a hacer videos. Los pobres acomodadores estaban enloquecidos por toda la sala tratando de calmarlo, pero fue increíble el cambio en 5 minutos de una interacción, porque sí había interacción, a una escucha, a una apreciación del artista por su música, más no necesariamente por su presencia. Sí. Yo también creo que estamos en un problema
cultural en donde la música se ha vuelto, no que haya perdido relevancia, pero sí, como tú lo dices, o lo sugieres también, creo que en otro blog que ahorita menciono, la música en su interacción con otras disciplinas, con otras artes, también saca una relevancia o un papel que en una cultura visual y en una cultura del siglo XX, que ya heredamos en el XXI, es necesaria. Y en ese sentido, pues no sé, me trae el recuerdo la obra que alguna vez planeamos presentar y nunca lo hicimos, de un compositor, creo que es noruego. Rolf Wallin. Strange News. Sí, que es sobre la guerra civil en Ruanda. Sí. Que tiene un actor, tiene un componente de video, es una obra muy fuerte a nivel visual. Esa experiencia, o sea, ¿cuál es la reacción del público ante eso y qué tan manejable es pensar que una sala de conciertos pueda dar un paso a hacer eso? También se me viene a la memoria el proyecto del año pasado, digamos, esa es una obra contemporánea, este es un compositor contemporáneo, está vivo, Ruanda es un hecho actual. Pero otro proyecto en el que estuviste en el año pasado en Lincoln Center fue el de Winterreise con Ian Bostridge, Sí. donde hay una reinterpretación también escénica, entiendo que hay unos componentes de video que escenifican lo que fue un ciclo de canciones, o lo que es un ciclo de canciones de principios del siglo XIX. Sí. Esos proyectos sí generan una relación distinta con la música. ¿Qué dice el público acerca de eso? Sí, es que hay una discusión con eso siempre, porque hay mucha gente que dice, yo no quiero imágenes cuando escucho música, porque el mundo está lleno de imágenes y yo quiero mi espacio para imaginar mis propias cosas, ¿no? Pero después hay que ver en la historia de la música que las obras siempre se escucharon en otras formas y en nuevas interpretaciones que muchas veces implicaron la tecnología de su tiempo. Por ejemplo, no sé, el teatro de Bayreuth está construido para el tipo de música que ha escrito Wagner con los conocimientos de su tiempo. Entonces, hoy yo creo que lo que es el desafío un poco es encontrar un balance entre no devalorar la música como experiencia, pero tampoco devalorar como la experiencia del público, en el sentido que tú tienes que poder expresarte y no sentirte reprimido cuando vas a una sala de conciertos. Entonces yo tampoco estoy de acuerdo que se filma y se toma fotos durante todo un concierto, pero a lo mejor hay un momento que sí. O el tema de, por ejemplo, el acceso de familias. Hay muchas salas que no dejan entrar a niños y todo eso, pero yo creo que si hay sillas reservadas al lado de las salidas y todo eso, hay maneras de hacer eso, o de, por ejemplo, de incorporar otros medios o otras maneras de presentación que son un poco más de hoy y permitir al público cierta expresión suya también, sin devalorar la música. Porque el tema es, nosotros escuchamos música como la escuchamos hoy, es que eso no se puede evitar. Entonces, si uno está en el trancón en la séptima por la mañana, escucha algo en la radio, si eso, ¿qué me tiene que decir? Y en el momento que eso para mí no tiene ninguna relevancia, entonces la música clásica en cierta manera no tiene un espacio, pero yo creo que sí que tiene. Y nosotros en esos lugares somos los que hacen esa conexión. Y tiene que ser con las técnicas y las herramientas de hoy. Habíamos dicho que íbamos a hacer intercambio y que tú me ibas también a preguntar cosas. Sí, ¿sabes? Porque a mí me interesa mucho el tema de, ahora no hablamos de política, ¿no? Pero hay elecciones pronto, ¿no? Entonces, esta sala tú me dijiste que en su momento en la biblioteca solo se podía entrar con corbata, las mujeres solo en faldas y todo eso. Hoy hicimos una excepción. ¿Ah, sí? Sí. Sí, lo sé.
Tú ves un poco la historia de esta sala y en el lugar como es. ¿Tú qué crees que eso? Yo sé que a ti te importa mucho el lado de la cultura de aquí, de la presencia en Colombia. ¿Qué contribuyó esa sala en realidad para la sociedad en lo que vive? Yo creo que estos son espacios de encuentro y uno ve en esta sala, al ser de una entidad pública, uno ve también en la historia la transformación de la relación del Estado con la ciudadanía. Entonces, yo vi aquí una cosa grotesca alguna vez. Cuando estaba chiquito, estaba en un concierto y había una persona con síndrome de Down o pues claramente tenía como algún impedimento. Se acabó la primera parte de un concierto y estaba allí sentado con su papá y estaba emocionadísimo y se paró y aplaudió y aplaudió y aplaudió y aplaudió y aplaudió y aplaudió y no lo dejaron entrar a la segunda parte. Sí. Y esto ya no, esto no va a pasar en esta sala otra vez. Pero estos espacios son el reflejo de esa relación del Estado con sus ciudadanos. Entonces, así como hace 50 años no se permitía el ingreso sin corbata y las mujeres tenían que venir en falda, pues ya hoy día eso no pasa y ya manejamos una cosa como queremos es que vengan, queremos Sí. es que vengan. Aquí hemos tenido en un concierto para niños, tuvimos un grupo de personas de un hogar de rehabilitación, de recuperación por drogadicción. Se vuelven unos retos muy grandes también manejar eso, porque es ya abrir estos espacios a una población que no solo no ha tenido clases de música, sino no ha tenido muchas veces una familia alrededor que lo guíe, que lo incluya a ser parte de la sociedad. Esto seguirá evolucionando, claramente. O sea, siempre nuestro reto estratégico de este año es crear una programación y un manejo hacia el público que permita la inclusión y que atienda a los distintos públicos también según sus intereses, donde empieza uno a tener muchos retos, porque según sus intereses, ¿cuáles son? Solo si al público solo le gusta lo que suena en radio, entonces solo vamos a programar lo que suena en radio. No, o sea, también tenemos una función cultural, de alguna manera educativa, de exponer al público a otras cosas. Entonces siempre yo creo que hay un diálogo constante entre empujar al público en cierta dirección, pero no olvidarse también de cosas que el público también nos pide. A veces uno habla con el público, oiga, hace rato que no tocan esta obra, o por qué no han traído a este violinista, y esos también son interacciones. Y lo otro, pues que también por razones prácticas nos toca, lo sabemos, es que aquí pues este no es un escenario para presentar el Festival Vallenato. O sea, es demasiado pequeño, demasiado resonante para presentar ciertas expresiones musicales. Entonces, dentro de esas restricciones, pues tenemos que movernos, pero sí creo que son espacios, la Filarmónica de Bogotá, la misma Sinfónica Nacional, son espacios en donde esa relación con la ciudadanía se ve el reflejo de esa relación. Yo te contaba el otro día y pues lo cuento porque de pronto no lo saben los asistentes. La Filarmónica de Bogotá nació como una reacción a la Sinfónica Nacional. La Sinfónica Nacional tenía una temporada de abono en el Teatro Colón, donde la gente compraba su abono, tal como ocurre todavía en varios lugares del mundo, y la gente se ponía sus pieles y sus guantes y sus perlas, iban al Teatro Colón, y hubo una mini rebelión al interior de la Sinfónica, donde algunos músicos dijeron yo no vine aquí a tocar música para esto, yo vine aquí a cambiar el mundo un poco, ¿sí? Esa energía revolucionaria de los 60s. Formaron una orquesta, una cooperativa en su momento, que
que eventualmente se convirtió en la Filarmónica de Bogotá y que ese proyecto fue adoptado por el distrito de Bogotá como una orquesta de la ciudad. Y nació con la idea de ir a las fábricas, ir a los colegios. Y yo creo que hoy día uno ve esa herencia de la Filarmónica, que tiene unos precios asequibles, toca en la Universidad Nacional, es una orquesta muy, muy abierta. Entonces, sí, o sea, el Estado colombiano es un Estado todavía en construcción. Te contaba el otro día de la Constitución del 91 y eso también yo creo que nos obligó a cambiar mucho la manera de pensar acerca de nuestra relación con el público, con los derechos de ese público. Y uno de esos derechos es el derecho a tener acceso a la cultura. Entonces, es interesante. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Sabes? Te lo pregunto también un poco. Este año el Pulitzer, Kendrick Lamar, ¿no? O Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. Para ti, ¿cómo funciona eso? ¿Sabes? El acceso. ¿Cómo se traduce eso en tus programas? Pues yo tengo mi formación o mi experiencia con la música es muy, muy diversa. Yo no soy un niño que creció en el conservatorio estudiando piano 10 horas al día y que nunca vio la luz y que solo… Aquí tuvimos un compositor que, entre las anécdotas que contaba quien lo entrevistó en una charla así, decía que era muy chistoso porque él creció pensando que, como en su casa se oía música clásica y toda el radio que se ponía era música clásica, él pensaba que todo el mundo escuchaba música clásica. O lo mismo nos contaba Santiago Cañón, que le preguntaba, bueno, ¿cómo es esto de vivir en un hogar lleno de músicos? Y él decía, para mí era normal, o sea, yo pensaba que en todas las casas por la noche la gente se sentaba a tocar cello y piano y violín y que por la mañana iban al colegio. Entonces, yo no soy una persona que creció en un ambiente así, crecí en un ambiente musical mucho más amplio y sobre todo como escuchando música, no tanto interpretando. Entonces, pues siento que puedo abordar esta programación con siendo un poco, pues mucho menos conservador que lo que podría ser una persona con una formación estrictamente clásica, con una visión de pronto muy englobada. Y me gusta cuando llegan cosas que los mismos músicos proponen. Tuvimos a Maya Weiser y ella tocó una versión de Kashmir de Led Zeppelin. Justin Davis abrió en esta temporada el año pasado y cerró su concierto haciendo una transición de John Dowland a Tears in Heaven de Eric Clapton. Entonces cuando eso pasa me gusta y lo tomo porque creo que son gestos que generan puentes entre el público, entre la música, que muestran además que los vínculos entre John Dowland y Eric Clapton es solo encontrarlo, que no es que realmente haya una distancia. Hace unos años tuvimos a un ensamble mexicano que es fantástico, que se llama Tembembe, y ellos, mucha de la música que tocan son obras del barroco latinoamericano, y hacen transiciones y lo llevan hacia música popular, hacia son jarocho mexicano o inclusive música llanera colombiana, y muestran que nuestras raíces barrocas, que suenan muy españolas, está en gran parte de la raíz de nuestra música popular de hoy. Entonces yo acepto esos gestos y en ambientes, digamos, fuera de la sala de conciertos, procuro participar en las discusiones que se dan en la biblioteca, ya en un ambiente más académico, de conferencias, de charlas, de hablar de otras músicas. Tampoco es que sea un conocedor de todas las músicas, pero tuvimos una entrevista con Iván Benavides, que pues, ha sido productor de Carlos Vives y de muchas personas, acerca de su visión desde las músicas colombianas. Entonces, yo veo esta sala y mucha de la música que se presenta como una de muchas músicas que existen en Colombia y que conviven en Colombia, y de las músicas que la Constitución del 91 dijo, ¿sabe qué? El porro es igual de valioso a Beethoven, es igual de valioso a
al vallenato. Y nada, o sea, todo es igual de valioso porque todos son expresiones culturales. Simplemente hay distintas maneras de abordarlas y de manejarlas. Te quería preguntar por algo que el otro blog, la otra entrada del blog es de este año, de 2018, y se llama 9 cosas que me gustaría ver pasar en la música clásica en 2018. Una de ellas es que las interpretaciones se vuelvan más arriesgadas. ¿Cómo hace uno eso? Bueno, como ya saben que si van a una sala así, muchas veces si hablamos de obras clásicas, uno conoce ya las obras, haberlas escuchado, que uno tiene que imaginarse que en el tiempo de cuando el grueso de la música clásica era escrita, no existían discos y todo, y había tradiciones locales muy fuertes, según instrumentos, según profesores, tradiciones, etc. Pero lo que había en todos los lados era una amplitud mucho más grande de ver la música, ¿no? Porque la música principalmente se aprendió leyendo, no escuchando. Y eso con los años se ha nivelado un montón. Y yo creo que se ha perdido un poco el espíritu aventurero en representar obras clásicas en la manera de su tiempo. Había en los 70, 80, había todo el movimiento de Historic Performance Practice, ¿no? De música antigua con instrumentos antiguos, leyendo los textos antiguos, volviendo al origen. Y eso abrió las orejas en un sentido que sonaba moderno, ¿no? Porque era una nueva manera de ver clásicos. Pero después de eso, y sobre todo con el repertorio romántico del siglo XX, no ha pasado mucho más en el sentido que no se ha abierto mucho más el panorama interpretativo. Y hoy, por ejemplo, si alguien incluye tecnología en sus interpretaciones, hay una nueva grabación de la Sexta de Tchaikovsky, que se criticó un montón porque juega con los micrófonos y todo, hay dinámicas muy extremas. Yo siempre digo con esos experimentos, ¿por qué no? Porque lo importante es que uno ve una opinión sobre una obra. El otro día vi una ópera de Mozart, Così fan tutte, donde hicieron un par de los recitativos con todo tipo de objetos que había en la escena. Entonces no siempre era un clavicembalo, era una guitarra, un par de vasos, se hacía con cualquier tipo de instrumento. Y me pareció muy interesante porque como no, las tradiciones se construyeron a través de cierto tiempo, pero después se volvieron un poco rígidos y la música no es así. La música tiene que vivir y cuando uno entra en una sala, tú tienes que pensar que aquí hay algo que no espero, que hay algo que hay como un lado aventurero. Si entras en una sala no sabes exactamente lo que vas a escuchar. Yo creo que en ese sentido los artistas, nosotros o también las salas a veces se han puesto un poco tímidos. No sé cómo tú lo ves, tú ves muchos artistas. Yo creo que muchos son víctimas del sistema educativo. Y quería preguntarte un poco acerca de eso, porque tú enseñaste dirección en Manchester. Yo veo muchos músicos que son correctos y logran hacer una presentación musicalmente valiosa, pero muy enmarcada en lo que han aprendido, en lo que cómo les dijeron que esto se tocaba. Y muy rara vez me encuentro con alguien que se sale de los márgenes. Estoy pensando en artistas como Alexis Cárdenas, sí, Gabriela Montero, Lara St. John, que son capaces de romper un molde y respetar, entre comillas, un Bach y decir yo hago esto a mi manera. También se me viene a la cabeza Glenn Gould,
Sí. con su juego con las grabaciones, Sí, que es sí. un poco lo que tú mencionas de Tchaikovsky, que es decir, tenemos toda esta tecnología, voy a hacer Bach como a mí me parece. Claro, claro. Eh, ¿Tú en el coro donde cantas tienes un maestro? ¿Un director? Sí. No. Ah, coro democrático. La democracia no sirve para mucho. Mira, el tema es, yo soy director, ¿no? Y entonces, claro, lo que uno hace muchas veces en los ensayos, es lo que haces en clases de música, haces una lista de errores. No, eso es un fa sostenido, eso es demasiado fuerte, esa entrada es demasiado pronto, etc. Uno dice siempre cosas que no hay que hacer. Entonces, eso desde la educación de los niños se multiplica, porque después vas a las competiciones o a una audición y alguien en el compás 72 se equivoca un ritmo, bueno, el próximo no se equivoca, bueno, ese sigue a la próxima ronda. Es todo basado en eliminar imperfecciones, ¿no? Entonces, claro, muchos músicos están tan acostumbrados a eso que nunca salen de su espacio de seguridad, del mezzo que tienen, ¿no? Porque lo más que sales de tu zona confortable es donde te arriesgas a cometer errores, que está mal visto en el contexto clásico. Y lo segundo que yo siempre critico un montón es la violencia en la música clásica. Tú no sabes las historias de chicos que tocan el violín. Mi profesor me pegó y mi papá, yo toqué una vez con una chica japonesa que decía que yo cuando tenía 5 años, a mí nunca me daban la cena antes que no he practicado 3 horas. ¿Eso qué manera es de aprender un instrumento? Porque entonces tú tienes vinculado la represión o la disciplina con tocar. Entonces, claro, ¿eso qué tipo de artista produce? Porque eso después muchos músicos lo llevan a las orquestas, porque es la única manera como conocen hacer música, a gritos y música es exactamente el contrario, es la expresión, ¿no? Y la libertad y la creatividad. Y ahí se ve en las interpretaciones de las obras todo así. Y si un balance está mal, entonces ya no vale, ¿sabes? Entonces, eso yo creo que en algún momento hay que echarle un poco de cabeza para que se cambie. Y en una orquesta que maneja, no sé, 90 músicos fácilmente, pero hay una partitura donde claramente dice qué es lo que toca tocar. ¿Cómo, en tu experiencia, una orquesta que sea más libre o más creativa, por qué se da? O sea, ¿cómo puede darse eso? Bueno, tú sabes que hablamos con la Sinfónica Nacional. El tema es que es muy difícil la psicología en una orquesta porque tú eres un músico que se quiere expresar libremente, pero tienes 90 otros, entonces claro, tienes que encajar en un equipo. Yo creo que para mí es muy importante, es un ejercicio un poco democrático en el sentido que hay que darle una voz a cada uno, porque solo si le das, ¿cómo se dice? Si autorizas a alguien, entonces él puede también ser responsable con esa autoridad. Por ejemplo, si yo le digo, mira, a mí todo el mundo me puede preguntar, porque hay muchas orquestas donde solo el concertino y un par de principales te pueden hablar al director. Y después la gente de la sección hablan con sus principales. A mí me parece una tontería, es como tomar a la gente por tonta. Entonces yo siempre digo, todos tienen su voz, pero claro, después hay orquestas que no pueden manejar eso, que se arma una y hay indisciplina, la gente y entonces te reclaman ser un dictador, te dicen, no, maestro, dinos lo que, si es blanco o negro, ya está. Y eso me parece un poco pobre en el sentido que las mejores orquestas han cuadrado eso. Ahí es de verdad una suma de individuales que saben ser responsables con el colectivo. Yo creo que eso es un proceso que es un proceso humano en una orquesta, de madurar. Y que también aquí en Colombia me pareció como muy, muy importante que yo en mis ensayos no hay una represión
innecesaria con las voces individuales, porque, pues porque había mucha historia de eso. Entonces, aquí no, aquí se expresa y se respeta. Había otra pregunta aquí que yo tenía. A lo mejor alguien quiere preguntar algo. Bueno, si alguien tiene una pregunta. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de escuchar una charla de este tipo, dinámica, pero ya yo estaba pensando que si usted planteaba cómo imaginar formas de hacer que el público participe más en la interpretación de la música clásica o en la comprensión, este diálogo de ustedes excluyendo al público no era un ejemplo de que se tiene esa decisión de hacerlo. Por ejemplo, me llamó la atención tu psicorrigidez. Cuando tú dijiste, yo tuve una formación global no, excluyente, psicorrígida. Y yo creo que eso es lo que impera en la formación de la música, la psicorrigidez. O sea, no hay la amplitud, no hay la autonomía que uno encuentra en la música que se llama popular. Y por eso es más creativa y más enriquecedora. Yo tengo un ejemplo sobre participación. En Barranquilla hubo un profesor que se llamó Alberto Asa, creo que ustedes debieron haber oído de él, porque era un hombre muy original. Por ejemplo, no hacía exámenes de admisión en la universidad, en la facultad que él tenía, sino que permitía que entrara todo el que deseaba entrar. Y el proceso de formación, ahí sí había una disciplina tal y una exigencia tal, que al cabo de los dos meses ya se habían autoeliminado los estudiantes que no tenían el interés real por aprender. Pero en cuanto a la música, él organizó una cosa que se llamaba el concierto del mes. Y todo concertista tenía la obligación de, antes de hacer el concierto, enfrentarse a un público y explicarle qué era lo que iba a hacer, qué era el valor que él tenía. Y en esa forma, al cabo de 1 o 2 años, formó un público, está claro, en una sociedad como la barranquillera, que como ustedes saben, no era muy admisible la música clásica. Entonces yo creo que sí, que hay que darle oportunidad a la gente, no hay duda. Respecto a lo que tú dices de que si se pueden hacer fotos o no, es sencillo. Puede haber una sección de 5 o 10 minutos para que hagan fotos antes de comenzar el concierto o al final de él. Y así cuando comience el concierto la gente está, cierto, metida en lo que debe ser. Y lo otro, una expresión de tu psicorrigidez, fue que dijiste, ¿cómo vamos a programar aquí música vallenata? ¿Por qué no? Claro que se puede programar música vallenata en esta sala también, no hay sin lugar a duda. O sea, lo que no puede haber es un público ilimitado, ¿cierto? Como en un parque, pero claro que se debe, no solo se puede, sino que se debe programar música clásica y música popular. Y finalmente, una pregunta para usted. Yo estoy encantado con todos los planteamientos suyos. Yo creo que el problema es el siguiente, en que hoy se presenta o se quiere presentar la música clásica en la misma forma como se hacía en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, que era para un público, para una élite, porque la música clásica, ¿cierto?, no hay sino que ver en dónde se interpretaba para ver. Entonces, mi pregunta dirigida a usted es esa. Yo estoy de acuerdo en que es excesivo que porque alguien toque una nota muy fuerte, el director va a decir, no, esa no es así, y no le da la oportunidad de ver cómo suena el conjunto con esa que yo llamaría innovaciones o pequeñas innovaciones. Y al final esa pieza será, en mi concepto, reconstruida o presentada de una manera diferente y debe ser el público el que haga la valoración, no que previamente el director diga eso no está bien. Eso era lo que quería expresar y
gracias de todos modos por la oportunidad de oír un diálogo de este tipo. Muchas gracias. ¿Quieres contestar eso? No, usted, pues creo que eso no es psicorrigidez, simplemente son temas logísticos, o sea, son temas prácticos de la música. O sea, aquí no podemos presentar rock. ¿Por qué? Porque ensordecemos a la gente, o sea, cometemos un crimen, dejamos sorda a la gente por la reverberancia de la sala. Y lo mismo pasa con el vallenato. O sea, les dicho, como una anécdota que tengo acá, siempre que viene un ensamble llanero, toca convencer al encargado de los capachos de que en este concierto no se entusiasme tanto o no se va a oír el resto del ensamble. O sea, esta sala plantea unos retos en la producción musical muy grandes cuando se sale del formato clásico, justamente porque su concepción acústica es para un formato clásico no amplificado, de cierto tipo de percusión muy limitada. No sé si tú quieras decir algo más. Mira, yo sí que tengo mis reservaciones con programar todo tipo de música y los voy a decir por qué. Mira, yo siempre he seguido un poco, para poner un ejemplo local, desde que estoy la política colombiana, etcétera, estaba siguiendo un poco también el debate antes que votaron sobre su proceso de paz y tal, porque en Europa, después de la Segunda Guerra, uno se ha vuelto muy sensible con dejarse manejar los sentimientos. Porque claro, Hitler y los fascistas, los comunistas, todo el mundo usaba música para manejar la gente, ¿no? Entonces, después de la guerra se empezó a eliminar los sentimientos, porque la gente decía, no, yo quiero una música que es libre de ese manejo de sentimientos, que quería apuntar a algo distinto. Y yo creo que hoy en día ese tema es otra vez muy relevante y ahí donde entra la música clásica y otros tipos de música también, pero entran la gente o los músicos que apuntan alto, que se imaginan un nuevo mundo, que no se conforman con lo más comercial y evidente. Porque para mí, lo equivalente al populismo, eso es como el reggaetón más barato. Entonces, claro, ¿qué quiere esa música? Quiere ser vendida. Y quiere, como en Spotify hay un playlist para cada tipo de mood, de sentimiento, de atmósfera que tú crees con la música, ni sabes quién lo ha escrito, ni sabes si es una máquina que lo hace o un ser humano, que sea. Entonces, ahí yo creo que para mí es importante presentar música que apunta a algo distinto. Es como en un debate como el que tenían sobre el proceso de paz, que se manejaban muchos sentimientos y no había mucha profundidad. Yo creo que ahí nosotros, en las artes, tenemos algo que contribuir. Y eso no digo solo con música clásica, igual en el vallenato hay todos estratos de artistas que te apuntan a diferentes cosas, pero yo sí creo que hay que apuntar a algo. Yo soy en ese sentido democrático, pero me interesa lo que es, lo que crea un poco, lo que quiere ir un poco más allá, ¿no? Pero no siempre es posible. Y vuelvo al ejemplo de esta sala donde tenemos una recurrencia de conciertos. Y no sé si de pronto la pregunta es entonces, ¿hacemos menos conciertos? ¿Deberían las salas hacer menos conciertos y apuntarle a unos programas realmente mucho más profundos, mucho más especiales, por todas las características que tú planteas acá? Hay otro punto donde propones que pensemos acerca de los aspectos espaciales de una presentación musical, o sea, que haya músicos allá, acá, en las esquinas, los aspectos tecnológicos. O sea, deberíamos apuntarle a hacer algo que tenga una programación que tenga una profundidad mucho mayor, y no seguir a veces en esa rutina de todos los domingos tengo que hacer conciertos. Sí, pero lo bueno es que si tú programas un Beethoven, ya tienes cierta profundidad y cierta intención en la obra en sí, ¿sabes? Lo que decía yo es
la sala como espacio de experimento, ¿no? Por ejemplo, si uno viene regularmente a la Biblioteca Luis Ángel Arango, que los artistas también usen el concepto de esta sala de vez en cuando tocar una obra de manera distinta. Porque hay muchas obras que son concebidas de cierta manera, pero se tocan siempre igual porque las salas son como son, ¿no? Entonces yo simplemente esa flexibilidad quería despertar un poquito, ¿sí? Pero no son muchas las obras que juegan con eso, ¿sí? Ah, sí, no, muchos románticos que tienen ecos, tienen cosas que tienen diálogos. Yo hace un año me fui a Bilbao con una orquesta inglesa y tocamos un programa Mozart y Beethoven, y esa orquesta se llama Aurora, son todos jóvenes y lo que hacen es tocan todo de memoria. Y si digo todo, todo. Entonces ensayamos sin música, tocamos la 40 de Mozart, ensayamos sin música, era muy difícil porque es decir, uno paraba, había que decir vamos del fa sostenido, del segundo fagot y tal, ¿no? Que la gente no sabía. Pero entonces claro, tocan todo de memoria, entonces el bis que tocamos se repartían en toda la sala. Yo hice 3, 4 y todo el mundo tocaba, entonces claro, la gente estaba dentro de la pieza. Y entonces, claro, eso en tiempos de Mozart no se hacía porque se leía todo, se ensayaba muy poco, pero hoy se puede. Y entonces, ¿por qué no? Y ese tipo de cosas, la experiencia que tú tienes con una obra, que se use. Scottish Ensemble también tiene creo que es Scottish Ensemble, que tiene creo que es las 4 estaciones, no me acuerdo, que también la tocan de memoria y con un ensamble de danza contemporánea, y creo que ellos mismos también se mueven. Sí, se sí. mueven, y es una producción muy, muy bonita, pero no son muchos los artistas que están metidos en eso. O sea, toca zafarse un poco de esa tradición de conservatorio, toca arriesgarse inclusive a que el instrumento sufra. Aquí tuvimos a Spanish Brass, un quinteto de metales que tiene unas producciones para niños muy bonitas, y en algún momento ellos tienen que salir dando tumbos por el escenario, y al final fui a saludarlos y miércoles, no vi que la silla estaba ahí, golpeé el trombón. Así, entonces le tocó mandar a arreglarlo. Eso pasa, pero son riesgos, ¿no? Es el riesgo que yo creo al que tú señalas, y que creo que como salas de concierto nos vemos obligados a hacer. Dentro del plan de trabajo tuyo al año, ¿cuántos proyectos, Micho, qué porcentaje son proyectos en donde tú sientes que estás asumiendo un riesgo, estás haciendo una gran apuesta por algo que puede funcionar o no puede funcionar? Bueno, yo muchas veces trabajo con gente que asume riesgos también, o como tú, por ejemplo. Pero sí, claro, a veces si uno está con una orquesta desconocida, como aquí con la Filarmónica de Bogotá, que no he conocido antes y tal, uno no sabe exactamente, tampoco uno sabe qué flexible están la gente y tal, y las salas y todo, entonces hay de todo, ¿no? Entonces hay todo nivel de flexibilidad. ¿Hay otras preguntas de vuestra parte? La sala presenta una serie de jóvenes intérpretes, ¿cierto? Durante el año. Digamos, ¿qué exige la organización cuando los jóvenes vienen a hacer esas audiciones, ¿no? Para ver o sea, ¿se espera una interpretación al pie de la letra de las obras, o se espera del joven que sea una persona arriesgada, pues, en su interpretación? Porque digamos que uno muchas veces como público aficionado puede no distinguir eso, ¿no? Porque claro, puede que uno haya escuchado la obra, ¿no? Pues algunas veces, ¿cierto? Y la reconozca, se emocione con las partes rápidas y tal, pero de pronto uno no tiene como la sensibilidad de saber si el intérprete, digamos en este caso de la gente más joven, de la gente más novata que viene acá a hacer sus primeras audiciones, pues está tomando esos riesgos, ¿no? Entonces digamos la sala de concierto de la biblioteca, en el momento de la audición, ¿qué busca del intérprete? Digamos, ¿quiere algo clásico, quiere algo arriesgado?
yo quizás lo dividiría por dos líneas, ¿no? Y son las lógicas de las músicas que son bien distintas entre la tradición clásica de música de cámara y las músicas populares. Entonces, claro, nosotros no seleccionamos, los que seleccionan son jurados que contratamos para eso, digamos que nos separamos de la decisión. Entonces también uno queda en manos de lo que el jurado, los criterios que valore ese jurado. Entonces hay jurados que son más conservadores, otros que son más abiertos a la experimentación. Pero grosso modo yo diría que para los músicos de formación clásica, son músicos que todavía están en formación, muchos de ellos han iniciado sus estudios tarde, entonces todavía están en un momento en que están perfeccionando su técnica interpretativa, o sea, desde poder tocar afinado un pasaje en el violín hasta poder tocar las teclas que son en el piano en una situación expuesta al público en una sala que para un músico joven es muy intimidante. Claro, se puede dar el caso de un músico de formación clásica que ya tiene un nivel superior y de interpretación y de apropiación de ese repertorio y que se destaca mucho más y da un concierto muy interesante. Yo creo que un caso de esos es Santiago Cañón, que desde muy niño tocó en la serie de los jóvenes intérpretes porque tenía un nivel técnico muy grande y ya más allá de tocar bien también le ponía una interpretación a sus actuaciones. En el caso de la música popular colombiana, sobre todo del jazz, pues ahí sí hay una decisión más, hay una labor más interpretativa por parte de los músicos y eso se ve muchas veces. Hay chicos que vienen de una tradición familiar muy profunda o de una tradición regional muy profunda, donde claramente navegan ese lenguaje adentro y afuera, y ellos ya están jugando y experimentando. Dentro del jazz, por ejemplo, se me viene a la cabeza el grupo Between, que juega con voces, juega con percusión, y es un grupo que hemos visto evolucionar cantidades dentro de esta misma serie, pero porque el mismo jazz, o sea, en el jazz no se vale copiar, o sea, copiar es una manera de aprender. Melissa Aldana, la saxofonista chilena, en su taller aquí, a saxofonistas colombianos les decía, la manera como yo aprendí fue poniendo el disco de Sonny Rollins y copiar el pasaje. John Coltrane, copiar, me toco a Love Supreme como suena a Love Supreme. Ya una vez logro eso, ya puedo soltarme y ver cómo es que yo lo hago. Entonces son lógicas distintas y creo que lo que buscamos es dar ese apoyo y no estamos buscando algo en particular, lo cedemos mucho a los jurados, pero también creo que lo que yo veo en los jurados es que trabajamos con varios de ellos de manera recurrente y ellos mismos ven la evolución en la formación musical, en que los chicos llegan hoy día con una profundidad de conocimiento mucho mayor a la que tenían hace 5 o 10 años, porque es una bola de nieve, o sea, la formación y la cultura de estudiar música se va heredando y en la medida en que hay más orquestas, en que hay más proyectos, en que ya tenemos chicos que están tocando prácticamente todo el año, están tocando en un proyecto orquestal con dirección, con orientación, no están esperando a que les den una oportunidad, ya la están teniendo. Entonces el medio musical colombiano también cambia y aporta mucho a que esto fluctúe. ¿Hay alguna otra pregunta? Nadie. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de escucharlos. Me llamó bastante la atención el tema de la innovación en la música clásica porque normalmente tenemos muy presente que es una música muy elaborada y que siempre se tiene como al pie de la letra todo lo que está escrito en el pentagrama. Entonces quisiera preguntarles qué posición tienen los conservatorios de los países europeos con mayor tradición en esta música, como lo son Suiza, Austria, Alemania. ¿Qué posición tienen esos países, esos conservatorios
en la cuestión de innovar en las piezas clásicas y los músicos en general, si tenían una posición en sus obras sobre si querían que los músicos hicieran sus interpretaciones propias o si ellos quisieran que la gente los tocara al pie de la letra, que si saben de algunos músicos que tuvieron una posición acerca de ello. Gracias. Lo que yo veo un poco es que acabo de venir de la Javeriana, donde hicimos un curso de interpretación de música contemporánea y tal. Lo que yo veo un poco es que en Europa hay en muchos sitios, sobre todo Europa del Norte, hay más énfasis en música contemporánea y música antigua. Porque hoy en muchas orquestas y en muchas salas se requiere un músico en ese sentido más completo que puede expresar, que puede improvisar, que sabe qué hacer con música antigua, que sabe hacer con un Lachenmann, con técnicas extendidas y todo eso. Entonces hoy los músicos que salen de los conservatorios son en muchos sentidos más amplios estéticamente. El otro día estuve en la Orquesta Cámara de Escocia, ellos tenían un primer corno de prueba y en el mismo concierto tenía que tocar corno antiguo y corno moderno. Entonces hay muchas orquestas que ya piden instrumentos antiguos también como modernos. Y yo en mi orquesta, por ejemplo, siempre pedimos obras contemporáneas. A veces hay gente que toca sus propias composiciones también. Todo lo que te sirve para ver un músico completo. Haber dicho eso, en la Javeriana me dicen, sí, hacemos cosas con los compositores, pero los profesores no se interesan tanto, porque además tienen que seguir su plan y tal, entonces se mantienen un poco en lo académico o en lo clásico académico, ¿no? Y yo creo que ahí hay trabajo que hacer, ¿vale? Porque el mundo de hoy no es como el mundo de hace 30 años, donde se hacían las cosas, se miraba mucho atrás y se hacían las música contemporánea de una manera muy académica. No, hoy hay un montón de expresiones y un montón de estilos y un montón de músicos que hacen muchos tipos de música. Y yo creo que uno no cumple con su función de formar músicos si uno se limita al canon académico de hace 30 años. Eso tiene que evolucionar. Y ustedes aquí en Colombia tienen un panorama muy bueno porque tienen la mejor joven generación de músicos que jamás han tenido. Compositores, músicos, todo. Entonces simplemente hay que trabajar con eso. Y en cuanto a lo de los compositores, pues en música antigua mucho estaba en libertad del intérprete, se dejaba en libertad del intérprete para hacer ciertos pasajes o inclusive ciertas armonías. Eso se fue perdiendo con el tiempo en la medida en que los compositores decidieron escribir todo exactamente, inclusive en el siglo XX ya es un nivel de detalle gigantesco, pero yo creo que en la medida en que una obra, lo que yo he visto es, en la medida en que una obra se afianza dentro del repertorio de una orquesta o de un circuito de música de cámara, empiezan a surgir las interpretaciones también. O sea, yo creo que las interpretaciones surgen en la medida en que la obra se vuelve parte del lenguaje musical de todo un grupo de músicos mundial. Estoy pensando, no sé, obras como las obras de los minimalistas, por ejemplo, Music for 18 Musicians, pues ya no es una obra que solo interpreta Steve Reich con su ensamble, es una obra que ya la tocan otros músicos. Y por ejemplo, el año pasado yo escuché una grabación creo que es de Alarmal Sound, de un ensamble que creo que es de Chicago, de Music for 18 Musicians, y me sorprendió muchísimo porque pues para mí era una obra que ya la había escuchado muchas veces, me gusta muchísimo, pero esto era otra manera de hacerla. Son las mismas notas, son los mismos ritmos, es la misma partitura, pero suena diferente. Entonces, yo creo que todo compositor busca o quiere que su obra trascienda y viva,
pero creo que eso se logra en la medida en que los compositores le dan libertad también a los intérpretes de hacerla de ellos y muchas veces choca lo que pensaba un compositor o lo que se imagina. Lo ve uno en estrenos de obra donde el compositor está obsesionado con no, es que así no es. Y el intérprete, pero es que si lo hago como usted dice, no funciona. O sea, el siguiente compás no voy a entrar como es. Sí, hay también cosas técnicas. Es un diálogo, al final es un diálogo que se tiene que dar entre intérprete, pero sí es cierto que el siglo XX trajo consigo muchas cosas muy rígidas que se fueron también soltando, y entonces entra la música más aleatoria, músicas donde la partitura dice que el cornista haga lo que quiera en este punto. Eso varía, o sea, el espectro es muy grande. ¿Algo más para decir? No. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo tengo una pregunta, es con la cuestión de los intérpretes, ¿no? Sí, claro, uno como intérprete debe tener respeto hacia su público, pero yo también siento compromiso con el compositor, ¿sí? Entonces mi pregunta es cómo generar un equilibrio entre arriesgo, pero también respeto lo que es Bach, lo que es Mozart, lo que es ese compositor. Sí, no sé. Sí, lo que pasa, la palabra respeto es grande en ese sentido. Yo trabajo con muchos compositores que viven todavía y todos, incluso los que más exacto escriben, todos tienen un margen de discusión cómo hacer sus obras según la sala, según los músicos, según el contexto. Bastante grande. Entonces, por ejemplo, todo el mundo está preparado a cambiar cosas o ver otros modos y tal. Y también hay que ver que si tú escuchas grabaciones de los compositores mismos, muchas veces no eran los mejores intérpretes de sus propias obras. Entonces, yo creo que ningún compositor quiere que su música se mira solo bajo el cristal. Todo el mundo quiere que uno intenta entenderla, ¿no? Y como somos personas distintas, entendemos cosas de manera distinta. Entonces yo creo que no hay que tener miedo en el sentido de hacerse las manos sucias, porque hoy tenemos tanto al alcance, tantos libros, tantos documentos que el compositor pensaba sobre su propia obra. Hay una tradición de interpretaciones y todo eso. Lo único que digo ahí es las tradiciones surgen por una razón. Hay un cierto darwinismo de las mejores interpretaciones que sobreviven, pero hay que reinventarlo siempre. Entonces, a mí no me sirve tocar una obra de una sinfonía de Brahms como se hizo en los años 30, porque era otro contexto y otra idea de hacer música que funcionaba para los años 30, pero no para mí hoy. Entonces, en este sentido, yo creo que la obligación es ver con los ojos de hoy lo que se tiene que hacer con la música, porque así conectas también con el público que lo escucha. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que hemos tenido una buena conversación. Los invitamos muy cordialmente a que nos sigan acompañando en nuestra programación. Baldur va a estar dirigiendo este sábado a las 4 de la tarde la Filarmónica de Bogotá en el León de Grave y este viernes no sé, en algún lado. Pero también la Filarmónica. A las 3 de la tarde. Sí, ya puede ser. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas noches.